del cáncer antes de la pausa, ¿no? El cáncer, uno habla de cáncer e inmediatamente uno piensa en muerte, asusta, el cáncer asusta, estremece. Y como muchos de ustedes, seguramente yo también he tenido casos muy cercanos de cáncer en mi familia, pero esta noche yo les puedo decir que lo que dicen los médicos de prevención del cáncer, que el cáncer, si se detecta a tiempo y se trata, se vence y uno vive, es verdad, es absoluta verdad. Y sin embargo, es una verdad que tiene que ir acompañada de otra premisa, que hay que tener cobertura médica y que hay que tener espalda económica para poder afrontar la enfermedad. Esa es otra realidad, es muy cierto, porque es una enfermedad muy costosa. A la hija de Julie Millet le detectaron un tumor cerebral y ella tenía cobertura de salud, pero sin embargo tuvo que renunciar, o sea, tuvo que dejar y cerrar su negocio para poder dedicarse enteramente a su hija y aún así, con esa cobertura, recurrir al apoyo familiar para poder salir adelante y curar a su hija. ¿Qué ocurre? Se pregunta esta noche Fernando Díaz con los pacientes que no tienen cobertura. ¿Qué ocurre con los niños en provincias, por ejemplo? Con las familias que no tienen seguro médico. ¿Cómo hacen para afrontar el costo frente a un diagnóstico de cáncer? Bueno, yo les digo lo que ocurre con esas familias, por lo menos con las de niños y adolescentes. Anualmente, 1.500 niños y adolescentes abandonan el tratamiento porque sus papás no pueden, no tienen cómo, no hay. Entonces, resulta de verdad incomprensible que habiéndose en septiembre del año pasado, habiéndose aprobado y promulgado la ley de cáncer infantil que contemplaba diagnóstico gratuito, bono mensual y licencia con goce de haber para los padres, el MINSA, que en teoría ya elaboró el reglamento, no se haya aprobado y por lo tanto, como no se aprueba el reglamento, la ley es inaplicable. Eso, Dios, no se entiende. Fernando Díaz. Cuando me dijo cáncer, yo me quedé pero helada, pues perpleja, porque nunca pensé de que esos síntomas o esos dolores me iban a llevar a todo esto de acá. Aprendo la fuerza que tiene mi hijo, lo guerrero que es, ¿no? Porque no se deja. Mientras la mayoría de peruanos espera con ansias el día en que les toque la vacuna, a estas mujeres les importa mucho más el día en que la pesadilla del cáncer infantil termine. Mi sueño más anhelado es despertar y que me digan, se sanó, está sana. Ese es mi sueño más grande. Mónica Torres sueña también que el cabello vuelva a poblar la cabecita de Aitana devastada por la quimioterapia, o que la sonrisa de Julio, un superhéroe salido de la saga de los Avengers, no se vea interrumpida de pronto ante la falta de dinero para costear el tratamiento. Son como 1.800 casos por año, que se atienden 1.300, 1.400 casos. ¿Cuántos quedan sin atención, sin detección? Y de esos 1.300, ¿cuántos abandonan el tratamiento? El 18% de los niños con cáncer en el Perú abandona las terapias. Son más de 300 los menores que actualmente tiran la toalla, y no porque hayan perdido las ganas de luchar. Algunos perdemos el trabajo por estar luchando día a día por nuestros hijos en el hospital. Algunos no tenemos a veces la economía y a veces prácticamente hasta lo perdemos la vida de un ser querido y sobre todo, más que todo, de un hijo, que es lo más doloroso para uno. No todos tienen la suerte de que esta enfermedad, que se ensaña con ellos de una manera despiadada, no haya puesto a sus padres en la encrucijada de tener que elegir entre vivir las 24 horas al pie de la cama de un hospital o tener que salir a buscar trabajo para subsistir. En septiembre del año pasado, en plena pandemia, el gobierno de Vizcarra promulgó la ley del cáncer infantil, una iniciativa que prometía ofrecer no solo un diagnóstico oportuno, sino también entregar un bono mensual y licencias con goce de haber a los padres de los niños en tratamiento. Porque tampoco a mi jefe le va a convenir que yo me ausente tanto tiempo. Tener esa ley a nosotros nos da más que todo tranquilidad y a nuestros hijos les da seguridad. Sin embargo, a los pocos días de promulgada la norma, salieron a la luz los audios entre Karen Roca, Richard Swing y Martín Vizcarra,
y pesó mucho más el escándalo político que la vida de los niños con cáncer. La ley quedó solo impresa en el peruano y 7 meses después no existe hasta ahora un reglamento para poder aplicarla. Mientras no haya una reglamentación, no hayan puntos precisos, nadie puede acceder a esta ley. Está firmada, es un papel firmado, es una letra muerta, ¿no? Porque nadie tiene ese beneficio hasta ahora. Son 7 meses que hay tantos casos encima de la pandemia, ¿no? Que dificulta más. En la sala de oncología pediátrica del Hospital Rebagliati hay niños que llevan más de un año internados sin poder salir. A Cecitar, el impacto de un dolor extraño en el abdomen llegó un día antes de que Vizcarra anunciara el estado de emergencia. Y había inmovilización total, no había taxi, nada, ¿no? Y eso de las 5 de la tarde, él presenta un dolor inconsistente, incontrolable. Empezó a palpitar más, sudoración, y lo que hicimos fue de llevarlo por emergencia al hospital Mariano Molina de Comas. Tenía 3 años, pero parecía un niño más grande. A simple vista, los médicos señalaban que quizás se trataba de una obstrucción intestinal. Cuando saca la imagen me dice, ¿no? Señora, ¿usted cómo no se da cuenta de esta masa que usted tiene acá, su pequeño, ¿no? Y yo le digo, pero doctor, él nunca ha presentado ningún tipo de dolor. Cuando lo bañábamos y los cuidados, no había ningún síntoma. Este pequeño tenía alojado en el estómago un tumor de casi 12 centímetros a punto de reventar y provocarle una hemorragia. Hasta que el momento que uno no lo viva personalmente, no va a poder entender, ¿no? Y yo creo que esa parte de ahí nos enseñó que en esta pandemia no te respeta edad, familia, condición social, religión, nada. Nos tocó vivir a cualquiera de nosotros. La mamá de Cecitar tuvo que pedir licencia sin goce y abocarse en cuerpo y alma a los cuidados de su hijo. Le esperaban 4 horas de cirugía y 34 sesiones de quimioterapia. ¿Qué mejor que una mamá? Podría resultar una frase discriminatoria para los hombres, pero la realidad se impone. Es verdad que también hay padres al pie del cañón, pero la mayoría son mujeres. Los han llevado 9 meses en el vientre. No los van a abandonar ahora. Mi hijo se llama Julio Quispe Mesa, tiene 12 años. Y hace más de 3 años le detectaron leucemia linfoblástica aguda tipo B. Y cuando le hicieron el trasplante, nosotros dijimos, bueno, hay una posibilidad, ¿no?, de que siga. No, pero tuvo la recaída. Y como me dijo, mi propio hijo me dijo, mamá, he pasado cosas difíciles y esta no me va a tumbar. Este es su cuarto, lo hemos ambientado especialmente para él. Con apenas 12 años, Julio enfrenta una segunda batalla contra una agresiva leucemia tipo B. Su madre lo acompañó en los momentos más duros, pero debe también encargarse de sus otros hijos y multiplicarse por 3. Mientras no haya reglamento a la ley del cáncer, ella deberá seguir trabajando. Es un tema a tocar, es un tema que está en stand-by, porque eso se hizo en septiembre. Supuestamente en 45 días tenía que salir y hasta ahorita no sale la reglamentación. ¿De qué sirve que la hayan promulgado si no la reglamentan? Porque a nosotros no nos sirve como papás. Si comparamos los tratamientos, el Perú lleva un atraso de casi 45 años en el manejo del cáncer infantil respecto a los Estados Unidos. Aquí todavía se aplican protocolos creados en 1975, como el que tuvo Francisco. De la noche a la mañana prácticamente mi hijo sentía dolores en lo que era las rodillas, las canillitas, sentía dolor, decía mamá, siento dolor, decía me duele. Para llevarle al baño era cargado, para llevarle, hacerle bañal era cargado, todo era cargado prácticamente, porque si le dejaba, pum, se me caía mi hijo al piso, ¿no? Este niño llegado de Cajamarca fue salvado porque su madre actuó a tiempo. El principal problema es precisamente el diagnóstico tardío de la enfermedad. Es que a veces lo llevan a sitios y no dan con su diagnóstico. Van a particular o otros hospitales y no dan con el diagnóstico.
Y así se la pasan meses. La pequeña Milet sufría de fuertes dolores de cabeza que al comienzo pasaron desapercibidos, pero que terminaron en cuadros de vómitos. La resonancia revelaría un tumor cerebral. Por suerte, tenía el seguro de E-Salud y pudo ser operada y sometida a quimioterapias. La caída del pelo le afectó. Pensé que le iba a afectar más porque es vanidosa, pero no, felizmente no. La primera vez que vi a una niña sin cabello se la espantó, ¿no? Julie es trabajadora independiente, pero la pandemia la obligó a cerrar su negocio y enfrentar económicamente la enfermedad con el apoyo familiar. Un drama aparte son los niños llegados de provincia. Hace menos de un mes le han vuelto a diagnosticar en su pulmón. Saltó el cáncer. Sí, nuevamente ha vuelto a crecer un nódulo pulmonar. Mónica y su hija Aitana, de 5 años, acaban de llegar de Piura para instalarse en un albergue de Surquillo, donde pagan 600 soles por el alquiler de un cuarto. Cuando no estaba la pandemia, hay personas que nos albergaron a su casa, una tía, una amiga, un convento, nos albergó bastante tiempo. Luego de eso vino la pandemia, como usted sabe, muchas puertas se nos cerraron y hemos tenido que ir buscando dónde hospedarnos de un lugar a otro. El tratamiento de esta pequeña en el INEN está cubierto por el SIS, pero ¿quién sostiene la permanencia en Lima? Mónica no trabaja y el padre de Aitana vive una encrucijada laboral. Porque él no tiene un trabajo estable. Si él consigue un trabajo estable, mi hija se queda sin SIS. Y si mi hija se queda sin SIS, el poco dinero que él gane en un trabajo estable no nos va a alcanzar, porque una quimioterapia equivale a 900, 700 soles, que es lo que uno gana con un sueldo mínimo. El cáncer que comenzó en el pulmón saltó al cerebro, fue operada y cuando pensaban que lo habían vencido, simplemente contraatacó. En agosto del año pasado fue el peor de todos mis momentos, porque me enteré que tenía su cabecita. Entonces, al enterarme de su cabecita, a mí se me cayó mi mundo. Tocó una parte muy débil de ella, que esa es su cabeza. Para los habitantes de este albergue, la pequeña guerrera es una inspiración. Increíblemente, ningún candidato ha abordado el tema del cáncer en sus propuestas. Dios quiera que algún candidato, ¿no?, quien llegue a ser presidente, pueda tocar este tema, no estar con nosotros, apoyándonos, porque no solamente se trata de nosotros luchar, sino también tenemos que tener la economía de por medio, que por más que el seguro nos cubre, ¿para qué? Bastante. Falta alimentación, estadía, que es algo muy duro, ¿no? Tenemos familia, tengo hermanos. La ley del cáncer infantil permitiría también que los menores de 18 años no abandonen el tratamiento, así sus padres queden desempleados. Por ahora, la vida de muchos niños dependerá de los hilos que muevan el poder en los próximos 5 años. Esperemos que luego de haber puesto los reflectores en este drama que de verdad conmueve, el Ministerio de Salud y las autoridades competentes en hacer que este reglamento se publique, lo haga. Y lo haga tan pronto como esta semana. Porque hoy nos hemos dado cuenta que sin salud somos absolutamente vulnerables. Absolutamente vulnerables. No hay derecho que se le arrebate la posibilidad de seguir con vida y de seguir el tratamiento a estos niños que recién empiezan. Cuando hay una ley ya publicada y que solamente se necesita la publicación de este reglamento. Eso no está bien. Ministro Ugarte, de corazón se lo digo, porque yo he visto a gente muy cercana a mi entorno poder librar el cáncer que de verdad afecta al paciente, pero estraga a toda la familia, porque así es este diagnóstico. Yo le pido de corazón, hágalo y hágalo ya. Por favor, sé que está entretenido en las vacunas, en la pandemia, pero estos niños no tienen por qué esperar un día más, y sus padres tampoco.
no tienen por qué. Y yo sé que usted lo va a hacer. Nos vamos a la pausa.